valientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos a Mujeres de Ataque. Para entender el mundo de hoy, lo que pasa y lo que va a pasar, es indispensable entender lo que ocurre en China, lo que ocurre con China y lo que está pasando alrededor de China. La geopolítica global, Donald Trump, la presencia de potencias en América Latina, las relaciones de Nicolás Maduro para quedarse en el poder, la gran construcción de infraestructura en China y en los países de América Latina pasa, por supuesto, por entender bien lo que ahí acontece. Pocas personas en América Latina conocen mejor China, la entienden mejor, la han estudiado más que la directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Ella se llama Lina Luna y es un placer tenerla con nosotros aquí en Mujeres de Ataque. Bienvenida. Juan, muchísimas gracias. Es para mí un placer estar aquí. La Universidad Externado de Colombia ha picado en punta en la comprensión de China. Lina ha estado al frente de estos estudios, es, como lo decía, una sinóloga reputadísima. Es, yo diría, la persona que más colombianos ha llevado a China para que la entiendan, conozcan su cultura, pero además se dedica académicamente, como directora de la escuela, como un miembro activo que ha sido de la Asociación Colombo-China, a vivir, a llevar el pulso, a saber qué ocurre. El que no entienda China, no entiende qué pasa en el mundo. De acuerdo, es ahora más que nunca. Es decir, realmente China viene poco a poco creciendo desde desde principios de los 80s hasta hoy, anunciando un poco este proceso. Y es curioso que nos haya tomado tanto tiempo desde América Latina y particularmente desde Colombia, darnos cuenta de la relevancia de China para el sistema internacional y de lo importante que es comprender China desde China misma y no desde Occidente, que es un poco lo que tenemos. Claro, porque es que nos llenamos de prejuicios que básicamente uno podría resumir diciendo hay una mirada con temor hacia China, pero quizás porque lo leemos con las claves de Occidente, con las claves de nuestros países hispanoamericanos y no con las claves de China. De acuerdo, es decir, cuando yo le explico esto a mis alumnos les digo, es muy distinto el mundo cuando a ti te han dicho que el mundo es una competencia, por ejemplo, a cuando a ti te han dicho en el mundo vivimos todos y a todos nos corresponde vivir bien. ¿Sí? Son dos visiones muy distintas que van a cambiar completamente la forma como uno entiende su rol, como uno entiende al otro y como uno entiende el futuro y el pasado. Y eso nos pasa con China, ¿sí? La verdad es que esa sinofobia, como se llama, comenzó con las guerras del opio en 1842, porque antes de eso Inglaterra y Europa amaban todo lo que se producía en China, o sea, querían comprar té, porcelana, seda. La seda era más cara que el oro en algún momento, pero luego justificar que iban a invadir China, pues requirió de toda una propaganda anti-China que... Volverlos malos. Exacto, que llegó hasta nuestros días, básicamente. Más recientemente, Mafalda no les hacía buena propaganda. De acuerdo. Decía que qué pasaría el día que todos los chinos brincaran al tiempo. Sí, efectivamente. Hoy uno ve, y me vengo a nuestra América, unos desafíos frente al poder hegemónico de Estados Unidos en nuestro hemisferio, en nuestro continente. De acuerdo. Y esas amenazas a ese poder hegemónico habían tenido dos nombres, Rusia y China. Ahora se ve un acercamiento muy fuerte entre el presidente Trump y Vladimir Putin y uno se pregunta qué papel va a jugar China y qué va a pasar en esas relaciones con China y Estados Unidos en la era Trump. Y en ese sentido es muy importante entender esa diferencia, porque
Estamos acostumbrados a que si un país es hegemónico, es decir, si un país es una economía, tiene una economía más grande que los demás, si tiene más poder militar, si tiene más poder económico y político, se asume, y ahí es cuando el concepto de hegemón viene en relaciones internacionales, que se vuelve el hegemón global, es decir, alguien con la capacidad de forzar al sistema de diferentes maneras a hacer lo que él dice. Y eso es lo que ha venido haciendo Estados Unidos, es lo que antes hacía también Europa en su momento, antes de ese cambio de poder, y es el gran temor que tiene el mismo Estados Unidos de lo que pudiera pasar con China. Pero resulta que China tiene un concepto del manejo de poder muy distinto y una visión de su rol en el planeta muy distinta. Entonces, hay un discurso que nos dice, cuidado, estamos al borde de una nueva guerra fría, pero ya no con la Unión Soviética, sino con China. Cuidado porque nos van a vender un régimen comunista y nos van a quitar la libertad de expresión y cosas así, decía Biden. Trump es más comercial y más tecnológico, simplemente es... Más realista también, quizás. Sí, de acuerdo, es más práctico, ¿no? Mira, esto es una competencia tecnológica y comercial, entonces subimos aranceles o los bajamos o lo que sea. Pero si está ese temor como si China fuera a ser un actor como los que ya conocemos, y resulta que no, que si China va a cambiar el sistema internacional no es porque sea otro hegemón, es porque tiene otra forma muy distinta de ver el mundo que va a formar otro tipo de manejos del poder, de las alianzas, de los recursos. ¿Y cómo son distintos, Lina? Por ejemplo, el poder es entendido desde Estados Unidos y desde Occidente como se llama como suma cero, es decir, si alguien tiene un poquito más de poder, automáticamente yo tengo menos poder. Y entonces se entiende como que el objetivo del hegemón es proteger que tiene más poder que los demás para mantener ese status quo en el cual él es el hegemón. Y evitar que los demás adquieran poder o que mejoren la condición de relacionamiento. Exactamente. Entonces, desde esa perspectiva, exacto. Para China, el poder debe ser usado de manera inteligente. Es decir, si yo quiero mantener el poder durante mucho tiempo, y necesito mantenerlo, además porque hago un paréntesis, acordémonos que estamos hablando de un país de 1.400 millones de habitantes. Claro. Como decía un académico de la Universidad de Pekín, cualquier problema de China hay que multiplicarlo por 1.400 millones y cualquier logro de China hay que dividirlo en 1.400 millones, ¿no? Claro. Entonces, desde esa perspectiva necesitan poder mantener su poder en el largo plazo, y resulta que en el largo plazo, si yo uso el poder de forma coercitiva, el entorno va a querer acabar conmigo. Pero si mi poder beneficia a los demás, entonces habrá uno que otro inconveniente, pero no va a haber esa necesidad del mundo de quitarme el poder. Entonces ya el poder no es para coercionar a los demás, sino que el poder es para promover un estado de relacionamientos y de asociaciones que permitan que los demás estén bien con el poder que yo tengo. Y esa es la visión china del poder. Lina, cuando uno piensa en las proyecciones de China hoy, en las transformaciones de China, tiene que pensar en su máximo líder, en el señor Xi Jinping. ¿Cómo es ese líder? Bueno, curiosamente sí, ahorita es Xi Jinping, pero realmente el máximo líder de China es el Partido Comunista Chino. Estamos hablando del partido más grande del mundo. Y resulta que en el modelo político chino, el presidente está ahí mientras le sea útil a los fines del partido. Si el presidente deja de ser útil a los fines del partido, que son el bienestar de China, el crecimiento del modelo y la manutención del modelo, no tienen ningún problema en quitarlo de un día para otro. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos acostumbrados también a esa figura presidencial como algo más relevante. Y resulta que Xi Jinping trabaja para el partido, no el partido para Xi Jinping. Su constituency, como dicen en Estados Unidos, el cuerpo electoral que lo mantiene en esa posición, no es abiertamente el pueblo chino, es el Partido Comunista de China. Exactamente, que es un partido único en el mundo en el sentido que el partido también se autoproclama como el pueblo mismo, ¿sí? Entonces estamos hablando de un partido de 100 millones de personas. Lo que pasa es que de ese partido, como un 20% son políticos, el resto son ingenieros, académicos, ejecutivos. ¿Emula con otros partidos? ¿Es un régimen de poder casi de partido único? Pero hay otras expresiones políticas que emulan
con el Partido Comunista. De acuerdo, hay 8 partidos políticos en China. Está el Partido Democrático, está el Partido del Kuomintang, está el partido similar al Partido Verde. Hay 8 partidos políticos. Estos partidos son consultados en la Gran Asamblea Nacional, pueden hacer oposición interna, pueden incluso gestionar varias de las políticas. Tienen bancas en la Asamblea Nacional. Tienen bancas en la Asamblea. Lo que no pueden hacer es buscar el poder. ¿Sí? Entonces, por eso China se considera a sí misma una democracia consultiva. Es decir, los consulto, escucho, pero al final los que ejecutan y siguen tomando las decisiones son el Partido Comunista. Y las grandes pujas de poder son las pujas por las posiciones de comando del partido. Las grandes pujas son más que todo por las visiones de hacia dónde debe ir China. Si bien todo se cobija bajo el manto del Partido Comunista China, dentro del Partido Comunista vas a encontrar gente más hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el capitalismo, hacia lo de afuera, hacia el nacionalismo, hacia buscar el pasado. Es decir, dentro del partido hay una diversidad de posturas y de opiniones que lo hacen, de hecho, un debate supremamente rico y enriquecedor, y que de hecho está detrás del hecho de que sus políticas lleguen a ser tan exitosas, y es que se tienen en cuenta diferentes visiones de todo antes de aplicarlo y en el momento de revisar si las políticas fueron o no eficaces. ¿Cómo está desembarcando China en América? ¿Cómo está ganando terreno? ¿Cómo está acercándose a los gobiernos de América Latina? ¿Qué rol juegan las mujeres en China y cómo las trata el sistema? Ya regresamos después de estos mensajes con la reputada académica, sinóloga, directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, Lina Luna. Sigan con nosotros, ya regresamos. Ya regresamos con Mujeres de Ataque por NTN 24, el canal de las Américas. Académicamente, para entender cómo opera China y cómo va a seguir operando en América Latina, en Colombia, la Universidad Externado ha tenido una dedicación muy especial a estos estudios. La actual decana de la Escuela de Relaciones Internacionales, Lina Luna, ha estado al frente de este tema. Bueno, además con una formación personal, una maestría en China. En política internacional. En política internacional, pero digo, una maestría en China, no en inglés, estudiada en chino, con exámenes contestados en chino. Sí. Usted habla completamente... Hablo chino. Claro, cuando yo decía quiero entender China desde China, para mí lo lógico era, pues tengo que aprender chino y estudiar en chino. Obviamente no sabía a lo que me estaba enfrentando cuando dije eso. ¿Y es muy difícil aprender chino? Algunas personas han ido a unos cursos de chino, pero a mí personalmente me parece muy difícil porque los códigos del lenguaje son completamente distintos. Es muy distinto, pero definitivamente si uno no aprende el lenguaje, uno no entiende la cosmovisión de un lugar. Y yo creo que esa diferencia es fundamental. Lo más difícil para nosotros es aprender, uno, a leer caracteres, es decir... ¿Son ideogramas? Son ideogramas, pero los caracteres también cambian de significado dependiendo de si están al lado de otro carácter. Es decir, cada carácter es una palabra. No es como la A, que es A. No es que la A es A en todas partes, ni como en el árabe que siempre se escribe. No, cada carácter es una palabra, y lo que te digo, mezclado con otro puede llegar a pronunciarse distinto y a tener un significado completamente distinto. ¿Dónde fue el primer aprendizaje del chino? En China. En China. Yo no sabía ni decir hola ni adiós. Cuando yo dije, no, yo quiero estudiar en chino, cuando me dieron una beca del gobierno chino, además yo me iba con mi hija de 4 años, madre soltera, entonces todo el mundo era como, usted está loca, ¿cómo se va a ir a Beijing sola con una niña? Y empacó la maleta con la niña. Empacamos la maleta y nos fuimos las dos. Juana llegó a hablar chino perfecto porque se crió con el jardín infantil chino y luego en la escuela pública china hasta segundo de primaria. Y yo pues aprendiendo chino como loca. Después de un año de chino entré a estudiar la maestría
Y me di cuenta que obviamente el chino de la clase, donde el profesor habla claro y escribe claro, era muy distinto al chino académico, donde el profesor va de un lado a otro y escribe en letra pegada, digo yo, esos caracteres. Fue un reto bastante grande todavía, no sé cómo lo logré, pero se logró. Una proeza. Lina, ¿cómo es la vida para las mujeres en China? Es maravillosa, es curioso, es decir, bueno, como todo tiene varias caras. En términos generales, digamos que la revolución feminista china se dio en el maoísmo, en la época comunista, y fue hecha por el Estado. Es curioso, pero digamos en coherencia con que el marxismo es la lucha contra cualquier explotación de clases, de géneros y demás, pues también se liberaron las mujeres, pero eso también era obviamente una política de duplicar la mano de obra china. ¿Y en qué consistió esa revolución feminista china? Consistió en que se construyeran como jardines infantiles comunales, quitarle a la mujer parte de la carga doméstica para que pudiera dedicarse tanto a trabajar como a ser parte del partido, a labores públicas. Le aliviaron, digamos, el capítulo de oficios domésticos, Exacto. oficios del hogar, y eran modelos comunitarios de lavado de la ropa, de preparación del alimento, de cuidado de los niños, me imagino. Y en ese sentido, pues para las mujeres era como, pues venían de un régimen comunista, confuciano súper patriarcal, donde las mujeres no podían casi ni hablar. Y pasar a decir, claro que sí, podemos hablar, podemos dar nuestra opinión, podemos dirigir, eso fue para ellas algo impresionante. ¿Y qué tan machista, o para decirlo elegantemente, qué tan patriarcal es la China de hoy? Sigue siendo patriarcal en lo privado y es, digamos, equilibrada en lo público. Es decir, en China no hay techo de vidrio en el sector privado, es decir, cualquier mujer puede llegar a ser la directora de una empresa. No hay diferencia salarial entre que sea un hombre o una mujer y no es raro para nada, los hombres no se sienten ofendidos si una mujer los manda. Al contrario, es normal en ciertos cargos de poder ver a mujeres, pero en el espacio público, de lo político, sí hay todavía una gran diferencia. El rol de la mujer y su relacionamiento con los hombres en la academia, ¿cómo es? Buenísimo, es decir, ahí también es lo mismo, es decir, si eres hombre o mujer se te toma con la misma seriedad, cosa que no pasa todavía ni en Colombia ni en Europa, de hecho, donde también estudié. O sea, como te digo, en ese aspecto laboral no es el problema, ¿sí? Todavía está más bien ese machismo o ese patriarcado psicológico más íntimo en lo que es la pareja. Por ejemplo, los hombres están acostumbrados a que una vez se casan ya pueden tener varias amantes, ¿sí? O no sobra el hombre que abusa de su rol, digamos, en la empresa mientras es jefe de una mujer para acosarla y cosas de ese estilo, pero cada vez es menor y de hecho se están presentando casos supremamente interesantes. Uno, la lista de millonarios chinos cada vez tiene más mujeres. Y dos, las mujeres empezaron a casarse entre ellas no porque sean, digamos, lesbianas o algo así, sino porque prefieren asociarse con otra mujer para sacar adelante una casa y unos hijos, que con un hombre que se va a emborrachar, que va a ser infiel, que de pronto se va a quedar sin trabajo o algo así por el estilo. Lina, ¿y la llegada de China a América Latina? Uno ve, pues para no ir más lejos, el metro de Bogotá lo están haciendo los chinos. ¿Cómo es esa estrategia y qué planteamiento tiene la llegada de China a América Latina? China tomó mucho cuidado en llegar de últimas a América Latina. Es decir, China tiene dentro de su política exterior unos principios de prioridades y la prioridad número uno era mantener una buena relación con el hegemón, es decir, con Estados Unidos y con los países desarrollados, o sea, con Europa también. La segunda prioridad son los vecinos, obviamente, mantener una relación armónica. Y luego, pues ya es Eurasia, África y lo último es en América Latina. Pero eso tenía que ver precisamente con que no querían que Estados Unidos percibiera el acercamiento de China a América Latina como una amenaza a su zona cercana. Que los países de América Latina van a tener que escoger si son más amigos de Estados Unidos o si son más amigos de China. ¿Eso es una realidad o es un falso dilema?
Es un falso dilema, porque tenemos que recordar que la política exterior de cada país debe velar por los intereses del país, no por los intereses de otro país, ¿sí? Y en ese sentido, de hecho, Colombia es el país más atrasado en América Latina en las relaciones con China. Aquí están llegando con el metro, pero en Perú acaban de inaugurar un puerto de unas dimensiones impresionantes que va a alterar enteramente. Que va a ser la revolución en el Pacífico. Totalmente. Y nosotros hasta ahora estamos recibiendo el primer buque directo desde China a Buenaventura. Es decir, estamos años luz de lo que han hecho ya otros países con China. Mucha gente dice, Maduro más o menos repitió lo que le había enseñado Fidel Castro, y es que podía incluso tener peleas internas, peleas con los vecinos, pero lo respaldan las potencias. Tiene buenas relaciones con Rusia, tiene buenas relaciones con China. ¿Qué tan metida está China en Venezuela? No está tan metida como creemos. Estuvo muy metida mucho tiempo, pero cuando digo metida me refiero a inversiones, literalmente. Mucho dinero chino llegó a Venezuela en un intento de asociación estratégica integral, intentando realmente que el modelo venezolano saliera adelante. Aún así, la política exterior de China nunca va a interferir en los asuntos domésticos de un país, ni va a interferir en la soberanía de un país. En la casa de la Embajada de Colombia en China, el actual embajador Sergio Cabrera, que además conoce muy bien China, habla chino supremamente bien, que hay una cantidad inmensa de oportunidades dados los mercados chinos que nosotros mismos todavía no nos hemos tomado en serio. ¿Dónde están las oportunidades más importantes de América Latina con China? El primer paso y el más rápido es en alimentos, es decir, Asia tiene claro, China y Asia, que viene una crisis alimentaria bastante fuerte en la región y lo que necesitan es alimentos en todas partes. Entonces es el momento perfecto para atraer inversión en agroindustria, en tecnología agroindustrial. Los chinos son muy generosos en ese sentido, es decir, no tienen ningún problema en poner, acá de hecho tenemos un gran laboratorio donado por el Estado chino en la Universidad de Santiago de Cali, y están dispuestos a abrir cuantos laboratorios, una planta de vacunas en Bogotá. Ese tipo de cosas China las comparte con mucha tranquilidad porque lo que le importa es tener luego el suministro, ¿sí? Es un error, Lina, los intentos que hacen en muchos países por imponer limitaciones para la venta de la tierra a chinos, porque dicen los chinos están comprando tierra en todo el mundo y están comprando tierra porque necesitan alimentos. Si faltan alimentos en mi país y la tierra lo compraron los chinos, esos alimentos no son para nuestros connacionales, sino para los chinos. Esa es, digamos, la visión restrictiva. ¿Será un error o será mejor que ellos vengan, se asocien, traigan tecnología y transfieran tecnología? Ahí ha habido varias distorsiones de lo que pasó con China en África, ¿sí? Muchos decían China está comprando los terrenos africanos para producir alimentos para sí mismos y realmente no hay indicios de que haya sido 100% así, sino que más bien era una asociación con los africanos para producción de alimentos para exportación a China. Entonces, en ese sentido, más que restricción en la venta de la tierra, es la promoción, y eso sería la postura estratégica desde los países latinoamericanos, la promoción de la alianza estratégica entre empresas chinas y empresas del país receptor para que haya transferencia de tecnología, transferencia de experiencias sin perder la tierra y sin perder el negocio. A mí me gusta la fórmula como lo ha planteado una asociación en la que Lina cumplió un papel muy activo. Es una relación de amistad, Colombo-China, y en amistad y cooperación y apoyo. Aquí el tiempo vuela. Yo le quiero agradecer a la Universidad Externado de Colombia. Sin el externado no sería posible este programa. Y a Lina, su directora de la Escuela de Relaciones Internacionales. Tenemos que seguir entendiendo mejor, cada vez mejor, a China, y debemos perder el miedo y más bien adentrarnos en esas culturas, en esos conocimientos, en esa tecnología que China le puede aportar al mundo. De acuerdo, Juan, hay mucho que aprender. Y mucho del futuro de todos está precisamente en un mejor relacionamiento con China y con Asia. Muchas gracias, Lina, por haber estado por este aquí. espacio. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en Mujeres de Ataque. Y aquí estaremos de hoy en 8 días en nuestro horario habitual. Feliz fin de semana para todos.